En el video de hoy vamos a conocer algunas historias interesantes de personas que lograron sobrevivir a situaciones extremas que podrían verse como imposibles. Sin nada más que agregar, comencemos. La mañana del 6 de agosto de 1945, cerca de las 8 de la mañana con 15 minutos, un bombardero estadounidense conocido como el Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, dejaría caer por accidente a Little Boy, una poderosa bomba atómica de 4.4 toneladas, cargada con 64 kilos de uranio y con un potencial explosivo similar a 16.000 toneladas de dinamita sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. Menciono que fue por accidente, ya que según declaraciones oficiales, el objetivo era una base militar cercana, pero se presume que un error de cálculo hizo que la caída fuera directamente a la ciudad. Cual fuera el caso, el mundo conocería por primera vez los horrores del poder nuclear. En cuestión de instantes, Hiroshima quedó convertido en un infierno que esfumó a un aproximado de 100.000 habitantes en cuestión de segundos, dejando por otro lado a hordas de supervivientes que experimentarían la que probablemente sea una de las mayores agonías en toda la historia humana. El hongo de la muerte que se alzó sobre la localidad nipona causó todo tipo de impresiones. En palabras del presidente Truman, se sintió conmovido y aseguró que era lo más grande ocurrido en toda la historia. Esta insensible declaración serviría como la guinda de una galería de imágenes y memorias atroces de personas que sufrieron en carne viva los estragos de la abominable arma. Pero una de las historias que converge en esta narrativa, la de Tsutomu Yamaguchi, es por demás particular. El ingeniero de profesión se encontraba en la ciudad de Hiroshima por un viaje de negocios. En el momento de la explosión, Yamaguchi se encontraba a tan solo 3 kilómetros del epicentro. La fuerza de la explosión lo derribó, le rompió los tímpanos, le dejaría con ceguera temporal y severas quemaduras en todo su cuerpo, pero de alguna sorpresiva manera logró sobrevivir. Aturdido y herido, antes de perder su visión, lograría divisar el humo cubriendo a los cuerpos esparcidos por las calles. En una entrevista realizada años después, él diría: "Vi un gran pilar con forma de Z alzándose hasta el cielo. Era como un tornado, aunque no se movía, pero creció y se extendió horizontalmente en su parte más alta". Naturalmente impactado por el evento, Yamaguchi decidió tomar rumbo con regreso a su hogar en Nagasaki tan pronto como le fuera posible, tras encontrar un breve refugio. Al llegar a su ciudad natal, el hombre, aún con severas marcas que circulaban en su cuerpo, batallaba para lograr hacer creer a sus familiares, conocidos e incluso empleador sobre el horror que había experimentado. Por encima del dolor de sus heridas, se encontraba la profunda frustración de saberse inútil para lograr salvar a las personas que se encontraban cerca de él en Hiroshima. Pero antes de que Yamaguchi pudiese seguir hundiéndose en sus pensamientos, el horror le acariciaría de nuevo el rostro. Tan solo 3 días después, el 9 de agosto, la bomba Fatman de 21 kilotones azotó a Nagasaki llevándose a más de 120.000 personas consigo, y de nuevo a un desquiciante número de sobrevivientes, entre los cuales estaba el propio Yamaguchi, quien, como si de una broma cruel del destino se tratase, en esta ocasión, pese a haber estado de nuevo a tan solo 3 kilómetros del epicentro, ahora no sufriría ninguna herida o daño de gravedad, pero estaría en primera fila del infernal zumbido, la nube negra y las intensas voces de dolor. Yamaguchi sería el único doble sobreviviente, al menos de manera oficial, de los 2 cataclismos nucleares que azotaron a Japón aquel fatídico agosto de 1945. Pasaría a formar parte de la lista de los Hibakusha, nombre que recibieron los supervivientes del evento. Según el gobierno japonés, había más de 360.000 Hibakusha, los cuales en su gran mayoría en algún momento sufrieron desfiguraciones físicas o enfermedades derivadas de la radiación, como cáncer o deterioro genético. Este mismo segmento poblacional afectado físicamente por la catástrofe terminaría sufriendo discriminación por parte de sus propios compatriotas. Aún así, el caso de Yamaguchi se destacó por haber logrado salir en relativas buenas condiciones del asunto, con una determinación solo equiparable a la potencia de las propias bombas a las cuales sobrevivió. El ingeniero japonés, una vez repuesto de sus dolencias, decidió continuar con su vida sintiéndose agradecido con la insólita oportunidad que la vida le había otorgado, convirtiéndose posteriormente en un activista en contra de la creación de armas nucleares y compartiendo su experiencia con los jóvenes de su nación. Tsutomu se casaría, tendría 2 hijas y seguiría con su trabajo viviendo hasta los 94 años de edad, falleciendo el 4 de enero del 2010 a causa de un cáncer de estómago que, según se piensa, pudo haber sido causado en parte por la radiación que recibió en Hiroshima. Un año antes de abandonar este mundo,
el gobierno japonés reconoció oficialmente su exposición a la radiación nuclear y le otorgó un beneficio económico que cubría su salud y le garantizó un servicio fúnebre gratuito. Si bien Yamaguchi pasaría a las páginas de la historia como aquel hombre que logró sobrevivir a 2 bombas nucleares, se calcula que pudieron existir al menos otras 165 personas en las mismas circunstancias. Se dice que un rayo nunca cae 2 veces en el mismo sitio, pero seguramente el bueno de Roy Sullivan discreparía un poco con esta declaración. El guardabosques del Parque Nacional Shenandoah, ubicado en Virginia, Estados Unidos, pareció tratarse un desafortunado pararrayos humano, al haber sido alcanzado la asombrosa cantidad de 7 veces por estos fenómenos naturales. En abril de 1942, cuando Sullivan apenas llevaba 6 años en su trabajo, se refugió en una torre de vigilancia contra incendios que recién había sido construida. Al momento del incidente, la torre no tenía pararrayos, así que el sitio fue alcanzado por al menos 7 u 8 rayos que provocaron un incendio que hizo a Sullivan huir de ahí. Sin embargo, al tan solo recorrer unos metros, uno de los rayos lo encontró y atravesó su cuerpo, quemando media pulgada de su pierna derecha y arrancándole el dedo gordo del pie. Su bota quedó llena de sangre y con un agujero en la suela, que fue donde finalmente salió la descarga. Varios años después, en 1969, Sullivan conducía un camión propiedad del parque cuando un rayo alcanzó un árbol cercano y se desvió hacia la ventana abierta del vehículo, golpeando al hombre, quemándole las cejas, las pestañas y prendiéndole fuego al cabello. Roy quedaría inconsciente, perdiendo el control del camión, el cual rodó hasta, convenientemente, detenerse cerca del borde de un acantilado. Exactamente un año después, Sullivan estaba en el jardín delantero de su casa cuando un rayo cayó sobre un transformador cercano, saltando de este hacia el hombro izquierdo del pobre hombre, quemándolo como un trozo de carne. En la primavera de 1972, ahora el guardabosques se encontraba dentro de la estación del Parque Nacional cuando un rayo le volvió a caer prendiéndole fuego en el cabello. El hombre tuvo que correr al baño para apagar las llamas, teniendo que recurrir a una toalla mojada. Un año después, Roy estaba patrullando el parque cuando vio una nube de tormenta. Previendo su suerte, se alejó en dirección opuesta hasta llegar a lo que él consideraba una distancia segura. Cuando creyó estar fuera de peligro, se asomó para echar un vistazo, y en ese momento pudo, literalmente, según sus palabras, ver el rayo salir disparado de la nube en dirección hacia él, descendiendo por su brazo y pierna izquierdos. Para 1976, cual si se tratase de una degenerada comedia, Sullivan se encontraba caminando por un sendero del parque cuando notó nubes de tormenta. Intentó huir y, sin más, el rayo lo golpeó incendiándole de nuevo el cabello. Este incidente sería la gota que colmó el vaso y haría que Roy renunciara a su trabajo 5 meses después. Desafortunadamente, su enemigo natural no se rendiría y en 1977 encontró al hombre pescando en un estanque local y cayó sobre él, impactando en la parte superior de su cabeza, de nuevo prendiéndole fuego a su cabello, quemándole el pecho y el estómago. Como si esto no fuera suficiente, una vez que tomó rumbo a su auto para alejarse del lugar, se topó con un oso hambriento que pretendía robarle las truchas que había pescado. Con todo y el pelo chamuscado ardiendo en su cabeza, Roy tuvo que ingeniárselas para ahuyentar a la bestia. Todos estos impactos fueron registrados por un colega de su trabajo e hicieron que Roy ganase el premio mundial de los récords Guinness. En palabras del individuo, había sido alcanzado por un rayo también cuando era niño, aunque esta experiencia no se pudo corroborar. Más allá de su desgraciada relación con la madre naturaleza, las experiencias de Roy hicieron que la gente tuviese miedo a acercarse a él, lo que fue mermando sus relaciones sociales. Esto empeoraría una vez que se supo que en alguna ocasión su esposa fue alcanzada por un rayo mientras se encontraba colgando la ropa en el patio trasero de la casa y Sullivan había salido a echarle una mano. El impacto de todas estas tragedias golpeó tan fuerte la vida de Roy que el 28 de septiembre de 1983 decidiría tomar su vida por medio de una bala en la cabeza a la edad de 71 años. Aunque podía parecer cómico hasta cierto punto, la historia de Roy sin duda es una evidencia de qué tan desgraciada puede volverse la suerte. Estadísticamente hablando, las posibilidades de que un rayo alcance a un ser humano son de una entre 280 millones, y la posibilidad de que rayos caigan 7 veces a un individuo son de 4,15 a un número impronunciable que estarán viendo en pantalla.
A las 3:59 p.m. del 26 de enero de 1972, el vuelo 367 de la desaparecida aerolínea Hat Airways no reportaba novedad alguna. Tan solo un par de minutos después, se cortaron las comunicaciones de la aeronave que volaba de Copenhague, en Dinamarca, a Belgrado, en la entonces Yugoslavia. Una bomba oculta en el equipaje explotó, ocasionando que el avión se partiera en tres, precipitando los restos del armatoste y de la tripulación a tierra, más precisamente cerca de la poco habitada villa Sorbacka Kamenice, en el norte de la entonces Checoslovaquia. Sería un granjero oyente del estruendo del impacto, el cual se dirigiría a la zona donde yacían los restos del avión y los cadáveres, solo para encontrarse con la impactante postal de una joven rubia agonizando de dolor entre el infernal panorama. Se trataba de la serbia Vesna Vulovic, una auxiliar de vuelo. La chica se había fracturado la columna vertebral, las piernas, pelvis y costillas, y tenía varias heridas en el rostro, pero milagrosamente había sobrevivido tanto a la explosión como a la caída de poco más de 10.000 metros, sin siquiera paracaídas. 27 de los 28 abordantes a la nave habían fallecido. De algún modo, las cosas habían acomodado para que la joven Vesna lograra permanecer en este mundo. La gran ironía del asunto es que ella ni siquiera debía estar a bordo. Vesna llevaba apenas 8 meses trabajando en la aerolínea, y debido a una confusión en la cual no se tenía certeza de los apellidos que conformaban a los tripulantes, fue que terminó sumada al equipo de aquel fatídico viaje. Según se teoriza, Vesna había quedado atorada en la cola del avión gracias a uno de los carritos de servicio, y enfrascada de esa forma, el ángulo con el que impactó en el suelo le evitó perder la vida. La azafata permanecería 27 días en coma y varios meses hospitalizada con dificultad para recordar lo que le había pasado y recuperándose de sus múltiples fracturas. Sobre cómo fue que un avión pudo haber sido víctima de una bomba escondida en el equipaje, las teorías no parecen ponerse de acuerdo, y a su vez, muchas terminan desacreditando la experiencia de supervivencia de Vesna. En primer lugar, se dice que todo habría sido a causa de un extraño pasajero malhumorado, quien habría plantado el artefacto. Sobre esta línea se dice que habría sido el miembro de un grupo ultranacionalista croata. Por otro lado, se dice que lo que en realidad sucedió fue que el avión había sido derribado por error por la Fuerza Aérea de Checoslovaquia, la cual luego inventaría la historia de la azafata. Cabe recalcar que estamos hablando de los tiempos de la Guerra Fría, y de hecho Vesna fue reconocida como un símbolo de heroísmo en ese tiempo, motivo por el cual, politizando el asunto, muchos descreen de su experiencia. Cual fuese el caso, Vesna continuó trabajando para la aerolínea hasta 1990, cuando fue despedida luego de participar en protestas durante la disolución de Yugoslavia. Tomaría parte dentro de la vida política de Serbia, logrando ser inmune a los encarcelamientos por su posición como heroína. Aún así, sus últimos años de vida los pasaría en reclusión, sobreviviendo de una paupérrima pensión otorgada por el gobierno serbio, hasta fallecer en el año 2016 en su destartalado departamento de Belgrado, en completa soledad, pues incluso terminó separada de quien fuera su esposo. En algún momento Vulovic admitió que, más allá de haber pasado por el trauma de la explosión y la caída, luchaba con un enorme sentimiento de culpa por haber sido la única sobreviviente del suceso. Al igual que en el caso anterior, su anulado encuentro con la muerte, lejos de ser un motivante, dejó severas huellas en su mente, las cuales arrastraría hasta el último de sus días. El 26 de mayo del año 2013, Harrison Okene, un cocinero nigeriano de 29 años, el cual había abandonado su puesto como jefe de cocina en un hotel para dedicarse a la preparación de alimentos en barcos especializados en la extracción de petróleo, sería el único sobreviviente de un episodio más que atroz. Okene se encontraba trabajando en un remolcador que estaba a 32 kilómetros de las costas de Nigeria. El barco, con una tripulación de 13 personas, incluyendo a Okene, sufriría un desperfecto cuando fuertes olas lo azotaron, arrastrándolo hacia el fondo del océano, más precisamente a 30 metros de la superficie. Toda la tripulación, con excepción de este hombre, fallecería casi en el acto. Los demás pasajeros se encontraban durmiendo encerrados en sus habitaciones bajo llave, como medida de seguridad, esto en prevención de los saqueos de piratas de la zona. Pero por una lúgubre coincidencia, Okene se encontraba en el baño cuando el brusco oleaje se hizo presente. Según contaría después, las luces del barco se apagaron, escuchó los gritos de sus compañeros, pero cuando logró abrir la puerta, no encontró a nadie, y la fuerza del agua fue tal que lo llevó arrastrando hacia las cabinas, donde, para su fortuna, se había formado una burbuja de aire.
un conveniente oasis de oxígeno que le permitiría seguir vivo por nada más y menos que los 3 días siguientes. O'Kane se las arreglaría encontrando 2 colchones los cuales apiló y le permitirían mantenerse por encima del agua en el pequeño compartimento. En una situación así cualquiera entraría en angustia, pero el temple de este hombre le permitiría ser razonable y mantenerse tranquilo, esperando a que, de algún modo, llegara la ayuda. Vestido apenas con su ropa interior, sin agua potable ni alimentos a su disposición, el sujeto soportaría el frío, la oscuridad, el hambre y un aire limitado durante un aproximado de 60 a 72 horas. Aunque en un inicio contaba con una linterna, esta dejó de funcionar, así que lo único que podía llegar a su mente era el ruido del agua y poco más. Sus inagotables esperanzas de que se salvaría de algún modo se vieron recompensadas una vez que escuchó golpes en el metal del barco, a los cuales respondió para enterar de que estaba ahí. En medio de la oscuridad, alcanzaría a tocar al buzo de rescate, quien gentilmente correspondería haciéndole señas para iniciar su rescate, en un momento que quedaría inmortalizado en video. Su extracción debió ser con sumo cuidado. O'Kane apenas contaba con suficiente oxígeno, y al haber estado tanto tiempo sumergido, había absorbido cantidades potencialmente fatales de nitrógeno, que habrían acabado con él si era llevado repentinamente a la superficie. Por medio de un traje especial comenzó su ascenso, desmayándose en el camino, pero sobreviviendo para poder contar su historia. Pasaría 2 días en una cámara de descompresión y siendo evaluado por los médicos, ya que presentaba algunas señas de trauma y, por supuesto, un hambre insaciable. No sería sino hasta salir del peligro que Harrison descubriría que había sido el único sobreviviente. Durante los meses siguientes, experimentó terribles pesadillas relacionadas a su experiencia, y a causa de esto, abandonó temporalmente su empleo, pues no quería saber más del océano. Tiempo después, Harrison contaría que había empezado a trabajar como cocinero para los barcos en 2010, que tenía muy poca experiencia en el mar, y en un principio se mareaba fácilmente y sufría en las embarcaciones. Para el año 2015, Harrison abandonó sus miedos y decidió convertirse en un buceador comercial certificado, incluso recibiendo el apoyo del mismo buzo que lo rescató del fondo del mar. O'Kane es la clase de persona que siempre intenta encontrar el lado positivo a las cosas, y, por irónico que parezca, su experiencia traumática le desarrolló un profundo amor por el océano que en un inicio le era tan desconocido. Antes de terminar, le mando un saludo a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Leo Bere, Marras Ignorelli, Gabriel Ortega y Brenda Orihuela. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir descubriendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.